Nos acompaña en los estudios el doctor Ricardo Vanegas, ex asambleísta, candidato a la Asamblea Nacional por Centro Democrático esta vez, quien nos acompaña en vivo y en directo aquí en los estudios, además conocedor del derecho. ¿Cómo está, doctor Vanegas? Buenas tardes, bienvenido, le saludamos Washington Yepes, quien le habla Licenia Espinel. Usted ha decidido nuevamente correr por la Asamblea Nacional, esta vez en representación de Centro Democrático, pero antes de hablar de sus planes para el conocimiento de la ciudadanía, esta vez como candidato a la Asamblea Nacional, yo quisiera su criterio respecto a lo que está ocurriendo en el país. Hace pocos minutos se ha pronunciado la Corte Constitucional en un comunicado en el que da cuenta de cómo está llevando a cabo las denuncias que se han presentado en torno, por ejemplo, a la designación de una vicepresidenta vía decreto, a pesar de que hay una vicepresidenta en funciones de este aparente encargo que va a ser el presidente de la República de la presidencia sin acogerse a una licencia por el tema electoral. La Corte ha sido clara en señalar que no puede actuar de oficio, sino que tiene que esperar el tiempo para procesar estas denuncias. Mientras tanto, va a pasar que va a gobernar durante 3 días la señora Helliber, que nadie la eligió, que fue designada por decreto como vicepresidenta de la República, pese a que existe una vicepresidenta en funciones, pues no ha sido destituida de su cargo, que es el caso de la señora Verónica Abad. ¿Cómo le encontramos una salida a esta situación? Buenas tardes, gracias a los dos por la entrevista y un saludo Encantados a los ciudadanos de Quito, provincia de Pichincha, y a todos los que están escuchando este medio de comunicación. Miren, hace varios meses yo lo vengo advirtiendo a través de las entrevistas y de mis redes sociales, de que el presidente no iba a encargar la presidencia a quien constitucionalmente le corresponde, que es la vicepresidenta. Ellos dicen que no lo hacen porque hay un enorme riesgo que puede generar una desestabilización o golpe de Estado, porque la vicepresidenta, a pesar de que la eligió, mantiene una relación poco cordial desde el principio del gobierno. Ahora bien, el Ecuador tiene normas constitucionales y legales que claramente señalan lo que uno no debe de hacer, porque si uno las hace, adecua su conducta en delitos o también en infracciones electorales. El presidente, a través de sus voceros, que parece que no han estudiado en las universidades, ¿verdad? Como que ellos fueron a la universidad, pero la universidad no pasó por ellos, ¿no? Sí, más o menos eso. Es evidente eso, ¿Ya? ¿no? Es difícil pues conversar con abogados que la Constitución la trapean, Adecúan a sus conveniencias. la interpretan de de manera progresiva cuando eso no se puede hacer. Ajá. Entonces, para responderle lo que usted me está diciendo, la vicepresidenta evidentemente iba a ganar la acción de protección porque correspondía, no es que la ministra del Trabajo, yo no entiendo cómo una persona que ha sido jueza constitucional, porque le tocó como jueza de la Corte de Justicia, se le ocurrió aplicarle una sanción que no existe tipificada en ninguna norma. Eso es violar el principio de legalidad. Entonces, ella iba a ganar ese recurso. Luego, la vicepresidenta se le impidió que se cumpla la sentencia porque decía, reasuma sus funciones de vicepresidenta, y ella fue hasta la vicepresidenta y no la dejaron entrar. Militarizaron la vicepresidencia. Incumplimiento de sentencia constitucional. Luego vino el presidente y aplicó una nueva trampa, una leguleyada, yo diría, claro, ¿no? Y dijo, bueno, usted tiene que irse el 27 nuevamente a Turquía y asumir la función de no de embajadora, sino de encargada de alguna función, porque ella a la larga no es embajadora. La vicepresidenta cometió una torpeza, porque a veces cuando uno no usa la cabeza sino el corazón, y tiene abogados también que tampoco digamos que son los mejores, ¿verdad? Ella dice que no tiene plata. Tomar vacaciones. No, toma vacaciones sin pedir autorización a la Asamblea Nacional, y eso es un error. Ese es un error. De ese error, el presidente de la República vuelve a interpretar la Corte Constitucional y dice que hay una ausencia temporal de la vicepresidenta, lo cual para mi criterio es una torpeza. Claro, ahora que hay una nueva asamblea, porque los
suplentes sean principalizados, podría ser que la Asamblea tome una resolución política y diga a la vicepresidenta no se encuentra ausente porque de hecho entiendo que está aquí en la ciudad de Quito, ¿verdad? Y que es la vicepresidenta constitucionalmente electa. Y ahí se complicaría más todavía la situación. Pero, en razón de ello, el presidente decide, no porque él quiere, sino porque han habido voces de personas que sí conocemos el derecho constitucional y que no recibimos una lenteja para todo lo que hemos hecho, ahora decir eso no se puede. Y entonces él, al ver el anuncio que hace el Consejo Nacional Electoral y le dice que los funcionarios públicos no pueden hacer campaña electoral para pedir votos para sí mismos, porque entonces estarían cometiendo una infracción electoral y además adecuarían su conducta a un delito de peculado, porque los funcionarios públicos no pueden usar bienes públicos. Entonces él viene y dice, a ver, si yo le pido a la Asamblea que me dé una licencia como corresponde, y es lo que tenía que hacer, eso es una licencia que me van a mandar de ley hasta el 9 de febrero. Y a lo mejor un poco más, porque él tendrá que ver la posibilidad de que a lo mejor pasa la segunda vuelta, claro. ¿Verdad? Y entonces yo ese riesgo no lo voy a correr. Y entonces, como no está enfermo, dice que hay una causa de fuerza mayor. La pregunta es, ¿cuál es esa causa de fuerza mayor? Claro. Porque estar en un proceso electoral no es una causa de fuerza mayor. Esa es una nueva interpretación que le hace a su conveniencia. Es lo que yo he señalado ya en mis redes como una simulación. Ya, acuérdense que la Corte Constitucional ya por simulación destituyó a todos los consejeros de participación ciudadana. ¿Ya se acuerdan? En el caso que ellos quisieron decir como que no habían podido nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura. Lo que ha hecho Noboa es una simulación. Ya. Así de sencillo. Ahora viene el problema. ¿La Corte Constitucional es la encargada de resolver este problema? Sí. No lo puede hacer de oficio, no puede advertir porque son jueces y los jueces no pueden interpretar. Que se ha presentado una denuncia penal el día de hoy, bueno, se la ha presentado, eso va a resolverse de conformidad a ¿qué? Usurpación de puestos es lo que reclama. Bueno, yo no creo que haya usurpación. Es que la vicepresidenta va a ser presidenta, nombrada sí, pero a ver, eso igual va a ser un tema que no se va a resolver ahora y va a depender de quién sea el presidente, ¿verdad? Y a lo mejor a Noboa le va a tocar ser compañero en Bélgica de Correa, no es posible. Es posible. Porque eso depende de quién sea el presidente. Lo que yo sí creo es que debe presentarse una acción de incumplimiento del artículo 93 de la ley orgánica electoral, ¿verdad? ¿Hacia quién va ante la Corte Constitucional? El problema es que la misma Corte Constitucional ya ha establecido a través de una sentencia que todos los procesos los va a resolver en 40 días, porque ese es el término que ellos tienen. Claro, o sea, ya en pleno proceso electoral, debería plena campaña electoral. La próxima Asamblea, ante una situación como se ha presentado, debería buscar una reforma a la ley orgánica de garantía jurisdiccional, para que en este tipo de cosas la Corte Constitucional emita resoluciones inmediatas. Pero lo cierto es que esa acción de incumplimiento al acto normativo, es decir, al cumplimiento de la norma, es lo que debería plantearse. La pregunta es quién lo va a hacer. Miren, pero hay una serie de denuncias que se ha presentado tanto a la Contraloría, a la misma Corte Constitucional. Van a perder todas. Es que mire, así como el presidente tiene una cantidad de abogados que son no malos, sino maletas, y por eso es que a cada rato les batean las cosas que ponen en la Corte Constitucional, los otros políticos también tienen ese problema. Que se buscan abogados, presentan cosas y no leen la jurisprudencia que dicta la Corte Constitucional, entonces hacen el show, pero no van al contenido de fondo, sino a la forma, y eso lo van a perder. Miren, el presidente Noboa ciertamente está en un proceso con ventaja, porque pero al mismo tiempo creo que eso que él está haciendo es un gran error, que se suma a los errores que ya han habido, el problema de la luz, el problema de la inseguridad que no se ha logrado resolver, el problema de los desaparecidos, porque hay una crisis muy mal manejada. Ahora viene el problema de la vicepresidenta, porque cuando yo hablo me dicen, oye, doctor Vanegas, parece que usted estuviera
defendiendo a la vicepresidenta y se ha hecho amigo de Rafael. No, yo no defiendo ni a Rafael ni a la vicepresidenta, yo defiendo la Constitución, siempre la he defendido. Pero esos errores que él tiene, más este encargo, hacen que la población, dicen, a ver, muchos en el Ecuador son anti-Correa. Y son anti-Correa, ¿por qué? Porque dicen que él era prepotente, que no cumplía la Constitución, autoritario. Pero resulta que mientras el uno representa una clase popular de la clase media, ahora tenemos un niño rico que también se está volviendo en el mismo problema, o sea, otro autoritario, y la población no es tonta. Yo creo que este es un tremendo error que está originando un debate en contra, no un debate a favor de él. Ahora, los políticos, y ojalá que escuchen bien los que son candidatos a la presidencia, están cayendo en el juego de Noboa. ¿Por qué están cayendo en el juego de Noboa? Porque le están dando la importancia que no corresponde. Hagan la campaña que tiene cada uno de ustedes hacer. Presenten sus propuestas y dejen que la gente que tiene el conocimiento constitucional y jurídico dé las opiniones. Porque las opiniones de los políticos son políticas, son sesgadas. A veces los políticos también hablan una cantidad de tonterías que no son ciertas, ¿verdad? Es muy difícil que un político activo tenga un criterio constitucional formado, que eso no es frecuente. Ahora, doctor, usted dice que la falta de capacidad de reacción de la oposición es la que le hace actuar así a Noboa. Pues por supuesto. Pero entonces... Pues es que es por supuesto. Pues, o sea, de ese escudo, digamos, es que parapeta. Noboa está... Mire, mi abuelo me decía siempre, mi abuelo Lorenzo siempre nos decía que una pelea necesita de dos, pues. Pero cuando un loquito se queda a gritar, ese es loco, porque nadie le para bola. Lo que ha pasado obviamente es una cosa que está mal, pero hay mecanismos que hay que seguir, y eso no se van a resolver ahora. Yo me voy a poner a quejar que sí, que Noboa no debe hacer eso. ¿Y qué va a pasar? Nada. O sea, va a salirse con la suya. Se va a salir porque, a ver, la norma dice, si usted mata, se va a ir a la cárcel. Pero mientras no mate, va a seguir. Pero si no el día que mate, no es que si lo agarran enseguida, lo cogen preso. Pero si no lo cogen preso, se va a hacer el escándalo. Pero no es flagrante poner una presidenta por 3 días inconstitucional. Ya, pero a ver, sí, pero sí, a ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es penal, ya, y otra cosa es constitucional. Constitucionalmente. Ya, pero es que los jueces constitucionales no tienen la capacidad de actuar de oficio. Pero el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, porque ellos son los que están vigilando el proceso electoral. Pero si hay una infracción electoral, no les corresponde a ellos, pues tienen que recurrir al contencioso electoral, que son los jueces electorales. Y ellos tampoco pueden actuar de oficio. A ver, no pueden actuar de oficio. No pueden, pues, necesitan que los actores políticos. ¿Y qué confianza tienen en el Consejo, el Tribunal la Contencioso? razón no necesita fuerza. La razón no necesita fuerza. Esto es una cosa que ha generado un rechazo generalizado. Yo vengo recorriendo provincias de la Sierra Central, he estado en Imbabura, o sea, en Ibarra, en Otavalo, he estado aquí en Quito ya, este es mi segundo día, y yo escucho, y además escucho también lo que ustedes en los medios de comunicación están diciendo, ¿verdad? Porque tampoco es que digamos que ustedes son constitucionalistas, ¿no? Claro. Pero no son bobos. O sea, no son bobos. Fácil o sea, cuenta. La persona que tiene el conocimiento se da cuenta que se está violando la ley. Miren, si mañana el primer funcionario del país viola la Constitución y le dice, yo voy a hacer esto y no va a pasar nada, mañana todo el resto de ecuatorianos van a hacer lo mismo. Si él puede, ¿por qué no puedo yo? Es un mal mensaje. Es el mal ejemplo. Es un mal mensaje. Pero los políticos que no aparecen en las encuestas y que no, además no sé por qué no aparecen en los medios, o sea, no sé por qué no aceptan entrevistas, están cayendo en el juego. Sí, es extraño. Están cayendo en ese juego, ¿verdad? Pero Noboa, ¿por qué hace esta cantidad de cosas que parecerían increíbles en un proceso electoral? Porque al parecer no le favorecerían electoralmente. ¿O él sabe que le está favoreciendo actuar eso no le favorece de manera tan ilegal? O sea, mire, le favorece. ¿Por qué lo hace? O sea, favorecerse del aparataje estatal para hacer campaña. Si que cae en el juego, es que ahí está el kit. O sea, si tú le caes en juego, le favorece. O sea, le das chance a lo que él quiere. A lo más que él quiere. Entonces, hay un refrán que dice, el que se pica pierde, ¿no? Entonces él quiere salírsela del sabido.
Y si alguien entra en el juego, ¿verdad? ¿Quién es el malo? Él que está queriendo acabar con las mafias del pasado, porque ese es el discurso que le están vendiendo, ¿verdad? O los otros que están diciendo que usted está violando la Constitución. Y yo les estoy diciendo, sí, es verdad, está violando la Constitución. Ahora tengan tranquilidad. Yo pienso que voy a estar en la nueva asamblea, y cuando yo esté en la nueva asamblea, ahí lo vamos a ver, pues porque yo pero sí voy a respetar. ¿Qué pasa si es que violando todo como ha violado, lo eligen nuevamente? Eso no va a pasar. Bueno, Eso ojalá no pase, porque sería el colmo para el país, lo digo como ciudadano. En el Ecuador hay ahora una cultura que es muy distinta que cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Es decir, antes los políticos pensaban que el pueblo era como el que está enamorado, que pierde la cabeza, pues, ¿no? y actúa con el corazón y es emotivo. Y no sé si ustedes se acuerdan cuando Assad Bucarán decía, compañeritos, si vienen aquí, recojan todo lo que les quieran dar, pero voten por Assad, por el CFP. Ahora lo mismo está pasando, o sea, el gobierno le están diciendo, usted no puede repartir nada. Y lo primero que hace el asambleísta Vallas es repartir cocinas de inducción. O el señor Esteban Torres está repartiendo fundas de comida diciendo, le manda el presidente. Y el asambleísta Jorge, que era de Construye, que ahora está con ellos, también repartiendo bananos en verdes que estaba repartiendo, y lo ponen en sus redes. Entonces, el ecuatoriano dice, a ver, si usted me quiere regalar algo, gracias, pero el recibir la cocina de inducción, el recibir los dulces, el recibir regalos, no te va a dar el voto. La gente ahora tiene una mayor preparación y hay un enorme problema. Esto que se llama redes sociales, ¿verdad? Informa mucho, ¿no? Y el debate. Tú tuviste antes un candidato mudo que nadie le paró bola. Pero ahora vas a tener un candidato que le va a decir, oiga, pero usted prometió esto y no hizo. Pero si es que va al debate. Pero y si no va al debate, sería el acabose. No, pues me parece que eso es otra infracción electoral que dice que el que no acude queda descalificado. Queda descalificado. También se considera como infracción electoral pero no pedir licencia, igual no va a pedir licencia, o sea. A ver, es que les vuelvo a repetir, todo su tiempo, dice usted. Tú cometes primero la falta y luego viene la sanción. Pero les quiero decir, el pueblo ecuatoriano es mucho más culto. Entonces el pueblo ecuatoriano va a decir, a ver, esto está pasando, nosotros queremos esto 4 años más o queremos ponerle un freno. El problema para mí está, yo siempre he dicho que el correísmo tiene su puesto asegurado en la segunda vuelta, porque ya lejos de todo lo que le han dicho, hay una votación que es muy fija, y eso no va a cambiar. Ya sea 22, 23, eso no va a cambiar. Pero luego hay un pelotón. En ese pelotón hay una cantidad de candidatos que no los conoce nadie. O sea, eso no tiene ninguna posibilidad, porque si alguien quiere hacer política y piensa que en 30 días se va a hacer popular, eso es equivocación. Entonces, eso se va a reducir a un grupo de políticos que no estén inclusive aliados o que hayan sido parte del grupo de Novoa y del grupo de Lazo. Entonces, ahí va a salir los que son más potables, ¿verdad? Entonces, yo sí personalmente creo que Jairala va a ser una posibilidad de crecimiento en este proceso electoral. Tercera opción. Yo creo que es la tercera vía. Además que, mire, el ecuatoriano también está viendo mucho a quién va a elegir de asambleísta. Entonces, cuando hay candidatos como el doctor Vanegas, que es candidato de la asamblea, que ha demostrado lo que se puede hacer en la asamblea, sin ser parte de ninguna mayoría, que tiene conocimiento, que es frontal, que no le tiene miedo a las cosas, y que denuncia los casos de corrupción, vengan de donde vengan. Eso me da también una ventaja con otros candidatos. Pero es posible eso por la plancha, digo yo. Porque la gente va y vota por el presidente y la plancha. Y le pone de asambleísta a cualquiera. Disculpe. Bueno, mire, yo no creo que el pueblo ecuatoriano va a tener esa posibilidad ahora también. ¿Sabe por qué? Porque va a haber el debate de los primeros candidatos a la Asamblea Nacional. Eso va a estar interesante. Y entonces yo quiero ver, vengan. ¿Y cuál es la propuesta nueva que usted trae? ¿No tiene miedo que el electorado le castigue por cambiarse de organización política para llegar? Yo no me he cambiado de ninguna organización. Yo quiero recordarle que a mí el movimiento Pachacutic me invitó para que sea parte de su bancada, de su partido. Yo acepté. Desde el primer día que estuve en la asamblea hasta el último día que estuve en la asamblea, yo seguí siendo Pachacutic. O usted vio que alguien a mí me sacó. El problema es
que luego dentro de Pachacuti habían dos corrientes. La que manejaba Lazo, no a Lazo, la que apoyaba a la de Guadalupe Llori, que apoyaba abiertamente a Lazo. Pues no va a decir que no lo apoyaba abiertamente a Lazo. Y había es más, es candidata de Lazo ahora. Pero con ella, el grupo que estaba con ella también. No, ella es ella. Y luego estaba el grupo que era más moderado y que sobre todo no tiene o no olvida, porque tiene memoria de las cosas que había sucedido con el correísmo. Pero usted sí apoyó a Lazo. Yo apoyé la Constitución, que no es lo mismo. Se lo veía. La Constitución. Usted me ve ahorita aquí, estoy apoyando la Constitución. Y en eso no voy a cambiar. Las cosas que son buenas yo tengo que apoyarlas. Las cosas que son malas no las voy a apoyar. Ese juicio político que plantearon contra él era equivocado. Y les dije, sigan nomás con ese cuento y los van a mandar a la casa. Pensaron que no iba a pasar y ahí estaba el mismo Torres pidiendo que se declare inconstitucional la muerte cruzada. Es que no saben derecho constitucional. Ahora, ¿verdad? Tú entiendes, y así lo debes entender, a mí me hace una invitación el Centro Democrático con un partido de centro. Yo pertenezco a una mentalidad de izquierda moderada y acepto ser parte de la candidatura. Yo no tengo ninguna limitación, nunca la tuve, porque yo no he sido afiliado a ningún partido. Y tampoco, quiero recordarles, yo nunca me salí de Pachacuti. Yo siempre estuve ahí. Yo cumplí con las disposiciones que me dio a mí el Consejo Político Nacional. Porque el momento que tú eres parte de una organización, tú no llegas a la asamblea, claro, algunos con mérito, pero tú no llegas a la asamblea para volverte independiente, pues. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Pero en esta ocasión que usted busca nuevamente el curul en la Asamblea Nacional, doctor Vanegas, ¿cuál va a ser la línea que usted va a mantener ahora en representación de Centro Democrático? ¿Cuál va a ser la línea que usted va a mantener? La que siempre he manejado en mi vida. Yo voy a defender la Constitución siempre. Y nunca voy a estar ni con la corrupción ni con los corruptos. Voy a continuar haciendo los procesos de fiscalización de una manera muy técnica y objetiva. En este caso, ¿qué procesos de fiscalización deberían realizarse en la siguiente asamblea? Lo primero que sería es fiscalizar a Noboa. A ver, yo acepto las sugerencias que me hacen los ciudadanos como usted. Pero le quiero decir que evidentemente tenemos que fiscalizar todo lo que tiene que ver con la compra de los generadores de energía. Progen, por ejemplo. Yo tengo una cosa que aprendí en mi ejercicio profesional en el sector público. Crea los problemas y vende las necesidades. Ese es el problema del sector público. Y hay algunos que están vinculados, que ahora veo que están de embajadores por Colombia, que tienen que dar bastantes explicaciones de lo que han hecho. Que salieron prudentemente, entre comillas. Protegidos, no prudentemente. Lo que pasa es que usted tiene una cantidad de asambleístas que no tienen la experticia de la criminología y de la investigación. En la asamblea anterior habíamos dos. Uno está muerto y otro está aquí sentado con ustedes, ¿verdad? Sabemos lo que tenemos que preguntar. Así que eso es algo que yo sí voy a investigar. Y la segunda cosa que voy a investigar, voy a investigar todos los casos de... Y va a investigar los chats de Villavicencio también, me supongo. Sí, yo no tengo ningún problema en investigar los chats de Villavicencio. Ahí se dicen cosas gravísimas. Bueno, mire, ¿O usted cree que no se dicen cosas graves? Todo lo que tenga que investigarse lo voy a investigar. Yo no tengo compromisos con nadie. Mire, han hecho públicos esos chats y ahí en los chats que han hecho, obviamente conmigo, el señor Villavicencio nunca tuvo ninguna conversación. No aparece. Pero es que no tengo por qué aparecer, pues, porque yo nunca me he reunido con nadie. Mire, ¿sabe cuál es el gran problema que tienen los políticos conmigo? Que a mí no me pueden proponer nada, porque yo no necesito nada. Yo en la vida me hice trabajando. Soy un creo en el progresismo porque progresé en la vida. ¿Qué me pueden ofrecer a mí? Le pregunto, ¿qué me pueden ofrecer a mí? A mí no me van a ofrecer nada y yo no les voy a aceptar nada tampoco. Así que yo voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a investigar la desaparición de todos, no solamente de los 4 menores de las Malvinas, porque más. Yo fui el primero en decir que eran militares 16, que eran 2 camionetas color blanco, que habían videos, antes que se publiquen. Y dije además que ellos no solamente habían hecho la desaparición forzosa, hay tortura, porque a un niño cuando tú lo golpeas en el trayecto, le rompes la cabeza y lo dejas desnudo, cometes tortura pues al menor. Y dije además que hay una ejecución extrajudicial. Cuando yo escucho al ministro de Defensa decir tremenda tontería, de que eso, y al ministro de Gobierno que han dicho, la ministra del Interior, yo les tengo que decir a todos los ministros, señores, ¿qué les pasa? El caso Restrepo es el mejor ejemplo de lo que sucedió aquí en el Ecuador, pero para que vayan más allá, hay 16 presos, pero por la
imputación de la autoría mediata, todos los que han sabido y han ocultado, todos los que permitieron este tipo de actuaciones, van a ser compañeros los 16, ¿eh? Y algunos a lo mejor van a tener que irse como Rafael, no sé si a Bélgica o a otro lado, porque él está con ese problema por ser autor mediato. Así que no crean, el problema es que ustedes están hablando conmigo, y yo sí sé derecho penal. ¿Y cabe en esto un delito de crimen de guerra? Es un delito de... Porque hay una declaratoria de guerra interna. De lesa humanidad. humanidad. Es un delito de lesa humanidad. Si el ministro de gobierno dice que no es lesa humanidad, vaya a leer la Constitución. Él dice que son ignorantes los que dicen esto. Él es ignorante, porque debería leer la Constitución y el Código Integral Penal. No sé cómo fue juez de lo penal y cómo es abogado. Ese es un delito de lesa humanidad y el de tortura también. Ahora, ¿qué expectativa se tiene de que el caso llegue finalmente a un desenlace de justicia, independientemente después del proceso de investigativo y se establezcan las responsabilidades? Ese es el poder momentáneo que ellos ¿Por tienen, qué? ¿Por qué? Si sale el ministro de Defensa en cadena nacional, en horario estelar, a amenazar a la jueza que hizo su trabajo apegada a derecho y que determinó que es una desaparición forzada. Pero denme el poder a mí nuevamente ir a la asamblea y a fiscalizar y les va a dar a toditos diarrea, porque yo sí sé lo que tengo que hacer. Yo no tengo compromisos con nadie y a mí no me controla, ya le digo nuevamente, nadie. Mire, a las personas que me están escuchando, yo nunca voy a decir que soy mejor o peor que los otros candidatos, porque eso no es verdad. Solamente soy diferente. Solamente diferente. A mí, si me pide el partido al que estoy actualmente auspiciándome en mi candidatura, que yo haga algo que sea contrario a la Constitución o a la ley, perdieron su tiempo. A mí no me controla nadie. Yo siempre actuaré de acuerdo con la ley. Y si por eso ustedes me van a decir un día, usted está con el gobierno. No. Yo no estoy con nadie. Yo estoy en lo que es correcto. Por eso, mire, en la vida yo he manejado los casos más emblemáticos que ha tenido este país. Yo me he hecho en el ejercicio profesional. Y es muy difícil hablar conmigo, porque cuando me refiero a los que son asambleístas, porque cuando usted te sientas a hablar en una mesa de justicia o de reformas constitucionales o en el pleno, y te reúnes con los señores asambleístas y señoras asambleístas, a una persona que ha sido más de 30 años docente en materia penal y constitucional, sentarse a escuchar una cantidad de tonterías de gente que no está preparada para estar sentada, que andan pensando en el arrastre. Sí, es que eso va un montón pero eso de no gente. Me pueden decir a mí, porque a mí cómo me vas a enseñar algo que yo sí sé. Todos los días hago esto, y el presidente de la República debería entender: el artículo 113 numeral 6 de la Constitución suple cualquier vacío que haya en otra norma. Todo funcionario público tiene que pedir licencia sin sueldo. Lo hicieron los ministros de Estado de él para poder ser candidatos. Lo hicieron los asambleístas que quisieron ser presidente o vicepresidente. Lo hicieron los asambleístas que están yendo a un proceso de elección a la fuerza algunos. Lo hicimos nosotros que somos profesores universitarios. Todos. Aquí no hay excepción. A propósito de la calidad de los legisladores, ¿no es necesario que se piense ya en una reforma al método de selección de escaños? Porque eso lo hicieron... Mire, dirigido políticamente, es evidente. Yo creo que tú andas en más de 50 años, ¿verdad? Claro que sí. Ya, no sé si soy 40 años de periodista. Ya, yo tengo 34 de abogado, o sea que tú eres mayor que yo. Sí. Por ahí vamos. Pero te quiero decir una cosa, a mí me invitan a ser asambleísta, candidato. Ya. Yo, como no soy parte de ningún partido que controlo, yo no impongo candidaturas. Y creo que uno de los grandes problemas que tienen los partidos políticos es eso. Prefiero tener gente obediente, aunque no sepa, a tener gente preparada que se puede ir hacia un lado. Y ahí está la desgracia del país. Bueno, mire, nosotros que somos mayores, ojalá tuviéramos una asamblea como la que hubo el año 79, ¿no? Donde había un Otto Semena, Raúl Clemente Huerta, Rodrigo Borja, o sea, nivel. Febres Pero Cordero. yo lo quisiera a usted invitar a que también esté en la asamblea, compañero mío, y escuche las tonterías que tengo que escuchar. He escuchado. Es nocivo. Entonces, en los juicios políticos que yo llevé, el juicio contra Freddy Carrión, el juicio contra el superintendente de compañías, el juicio contra la ministra de Salud, yo no tenía los votos y yo no hablé con nadie. ¿Por qué los grupos parlamentarios terminaron votando a favor mío? Porque con pruebas tan evidentes hasta el ciego termina de ver. Es como ahora que me están hablando del tema de Novoa. Si yo no necesito ser ciego para darme cuenta que está violando la Constitución. Pero no hay peor ciego el que no quiera ver también.
Pero es que, peor todo el que no quiere oiga, oír. si usted Y coge un abogado... Y aquí hay muchos hay ciegos muchos que que no quieren ver ni a oír. ver, usted sale de aquí, tiene un problema, pero usted tiene la razón. Y dice, no, pero ¿por qué voy a llamar al doctor Vanegas? Mejor voy a llamar nomás a un abogado que al la esquina. Claro. Tener un mal abogado significa que tú vas a perder el juicio, aunque tengas la razón. No es que en este país, y yo lo dije, como me lo enseñó un día a mí el doctor Jorge Salava Querizo, en este país la justicia que no se paga no existe, y por eso está en la cárcel el mago, no el mago, sino Terán, y todos los jueces. Y ahí va a irle a hacer compañía este señor que actualmente es presidente del Consejo, Godoy. El señor Godoy. Pero perdóneme. Que se fue a amenazarle a la jueza. Perdóneme, pero déjeme estar en la asamblea y también bueno, vamos a estar atentos, doctor. Y le vamos a volver a invitar, doctor, para que ya, si tiene el favor, y si tiene el favor popular, nos dé una nueva declaración y nos cuente cuánto ha avanzado en todos los ofrecimientos que usted está haciendo. El pueblo ecuatoriano en un número importante me va a dar la posibilidad de llegar a la asamblea, porque hay pocos valientes en este país. Hay que tener valor para ir a la asamblea para hacer lo que yo hice, por los riesgos que nosotros corrimos. Y claro, cada uno es diferente. Por eso estoy diciendo, yo soy diferente. Yo no porque soy... le cuento solo como anécdota esto. El asambleísta Vela, que actualmente es de Centro Democrático, o era de Centro Democrático, le hicimos una entrevista como usted aquí. Y dijo, yo nunca me cambiaré de camiseta, fiscalizaré al gobierno. Hizo todo lo contrario y se entregó abiertamente al régimen. Bueno, pero yo le voy a hacer una pregunta a usted, porque esto es histórico, ¿no? Ajá. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Es verdad o no es verdad que yo fiscalicé lo que sí. ¿Es verdad o no es verdad que yo presenté las principales denuncias en la Fiscalía y en la Contraloría? Porque si el señor el que era cuñado de Lazo está preso, es por la denuncia que yo presenté. Si los señores del Consejo de Judicatura están también sentenciados a 7 años de prisión, es por la denuncia que yo presenté. Y le puedo seguir contando todas las denuncias que yo he presentado, donde yo soy el denunciante. En este país hay que tener valor para hacer las cosas. Sin duda. Por eso es que yo sí creo que voy a estar ahí y con mucho gusto vendré a reunirme otra vez. Además que hay una diferencia. Los políticos que llegan por arrastre, lo primero que hacen es tratar de ser presidentes o vicepresidentes de una comisión, porque quieren armar su currículum. El doctor Vanegas no necesita eso. Yo no busqué nunca eso en la asamblea anterior y no lo voy a buscar ahora tampoco. Porque para trascender no necesitas estar en una función donde pasas inadvertido. Y para concluir, aquí hay muchos que quieren ser nuevamente asambleístas. Yo le pregunto a usted, dígame de todos ellos, ¿quién ha trascendido? Muy pocos. Bueno, algunos relativamente. Pero dígame, ¿quién ha manejado un caso de corrupción como lo que nosotros manejamos? El asambleísta Veloz, por ejemplo, en el caso a Lazo, se enfrentó y fue... Pero estuvo mal planteado. Estuvo al frente. Pero bueno, tendremos posibilidades de abundar en detalles. Gusto. Y ojalá que los otros candidatos a la Asamblea Nacional acepten un debate conmigo, si yo quiero debatir con ustedes.